El año es 2025, en una sala de conferencias cualquiera en Washington, D.C. Una firma se estampa sobre un documento que anuncia aranceles masivos a los productos chinos. La conferencia de prensa es rutinaria, el lenguaje es el de siempre, han proteger los empleos estadounidenses, nivelar el campo de juego, seguridad nacional. Pero lo que casi nadie se da cuenta en ese momento es que esta sola decisión está a punto de desencadenar la mayor transferencia de riqueza no intencional de la historia económica moderna. Billones de dólares van a cambiar de manos, cadenas de suministro que tardaron décadas en construirse van a redirigirse en cuestión de meses. Y el beneficiario final no es Estados Unidos, ni siquiera es China. Es un país que la mayoría asocia con resorts de playa y tacos callejeros. Un país que está a punto de convertirse, casi por accidente, en el gran árbitro del comercio global. Y aquí viene lo realmente inquietante para cualquiera que tenga dólares. Toda esta reacción en cadena está debilitando la arquitectura que ha mantenido al dólar de Estados Unidos como la moneda de reserva mundial durante los últimos 80 años. Vamos directo al punto. Estados Unidos y China están atrapados en el conflicto económico más importante del siglo XXI en el centro de este conflicto. Hay un arma, los aranceles. En 2025, Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 50% sobre cientos de miles de millones de dólares en importaciones chinas. El objetivo declarado era simple: traer la manufactura de vuelta a casa, castigar a China por prácticas comerciales desleales y reconstruir la industria nacional. Pero lo que ocurrió en realidad fue muy distinto. En lugar de regresar a Estados Unidos, miles de empresas hicieron los números y se dieron cuenta de que fabricar en territorio estadounidense seguía siendo demasiado caro, demasiado lento para escalar y demasiado complejo desde el punto de vista regulatorio. Así que hicieron lo que haría cualquier actor económico racional: se movieron a la siguiente mejor opción, y esa opción fue México. Y aquí es donde esto se vuelve realmente importante y donde las apuestas son mucho más altas de lo que cualquiera en esa sala de Washington anticipó. Estamos hablando de 840,000 millones de dólares en comercio anual entre Estados Unidos y China. Estamos hablando de cadenas de suministro que producen desde tu iPhone hasta los medicamentos que tienes en el botiquín. Y estamos hablando de un cambio que está erosionando silenciosamente las ventajas estructurales que han sostenido al dólar como la moneda de reserva mundial desde la Segunda Guerra Mundial. En este análisis vamos a desmenuzar cómo un solo arancel actúa como la primera ficha de dominó en una reacción en cadena global. Vas a entender los mecanismos ocultos de lo que llamo el efecto México, cómo un país está capturando la riqueza que se suponía debía regresar a Estados Unidos. Vas a ver quiénes son los ganadores y los perdedores inesperados de este nuevo orden mundial. Y lo más importante, vas a entender por qué esta situación representa una amenaza existencial para el dominio del dólar. Y quédate hasta el final porque más adelante voy a revelar el país inesperado que termina siendo el mayor ganador de todo este escenario, y Núñez, México. Es una nación que casi nadie asociaría con esta historia, pero que se está posicionando silenciosamente para ganar más que nadie. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo un arancel diseñado para dañar a China termina creando una potencia manufacturera justo en la frontera sur de Estados Unidos? Vamos paso a paso. Cuando Estados Unidos impuso aranceles a los productos chinos que iban del 25% a más del 50% en algunos casos, la lógica económica de fabricar en China y exportar a Estados Unidos colapsó de la noche a la mañana. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que eres una empresa que fabrica componentes para vehículos eléctricos. Has pasado 20 años construyendo una planta en Shenzhen. Tus costos están optimizados, tu cadena de suministro es eficiente. Vendes esos componentes a fabricantes de automóviles estadounidenses por $100 la unidad. De repente entra en vigor el arancel. Ahora ese componente de $100 le cuesta $150 a tu cliente en Estados Unidos solo por el arancel. Tus clientes no pueden absorber ese aumento o quiebran o buscan a otro proveedor.
Así que tú como fabricante tienes tres opciones. Absorber el costo y perder dinero en cada venta, subir precios y perder a todos tus clientes o mover tu fábrica. Para la mayoría, la elección fue obvia. Pero aquí está la clave, volver a Estados Unidos no era realista. Los costos laborales son entre 5 y 10 veces más altos que en China, el entorno regulatorio es más complejo y sobre todo la infraestructura necesaria para la manufactura a gran escala, proveedores, redes logísticas, mano de obra especializada simplemente no existe al nivel requerido. Reconstruir eso tomaría una década y cientos de miles de millones de dólares. Así que las empresas no se mudaron a Ohio ni a Michigan, se mudaron a Monterrey, a Guadalajara, a Tijuana. Ahora, ¿por qué México? ¿Y por qué esto no es una solución temporal, sino un cambio estructural que está rediseñando el comercio global? Primero, la geografía. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Los productos fabricados en México pueden cruzar en camión hacia Texas, California o Arizona en cuestión de horas. Compáralo con un viaje de 30 días en barco desde Shanghái hasta Los Ángeles y la ventaja es evidente. La velocidad importa cuando Apple necesita aumentar la producción de iPhones para la temporada navideña. Cada semana cuenta. Segundo, los acuerdos comerciales. Gracias al TMAC, la versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los bienes fabricados en México entran a Estados Unidos sin aranceles siempre que cumplan con ciertas reglas de origen. Esta es la llave de oro. Una fábrica en México puede obtener componentes de todo el mundo, ensamblarlos y exportar el producto final a Estados Unidos sin pagar un solo dólar en aranceles. Es el arbitraje perfecto. Tercero, el costo. Sí, la mano de obra mexicana es más cara que la china, pero no por mucho. El salario promedio en manufactura en México ronda entre 4 pesos y 6 pesos dólares por hora frente a 3 pesos a 5 pesos dólares en China. Pero cuando sumas los aranceles, el ahorro en logística y la velocidad de llegada al mercado, México termina siendo entre un 20% y un 30% más barato que China en costo total. Y cuarto, la infraestructura ya existe o se está construyendo a una velocidad impresionante. Empresas como Tesla o BMW y Foxconn han anunciado inversiones de miles de millones de dólares en plantas mexicanas. Los parques industriales están surgiendo por todo el norte del país. México está dejando de ser solo un mercado de mano de obra barata para convertirse en un centro de manufactura de alta tecnología. Un dato lo deja claro, en 2022, China era el mayor socio comercial de Estados Unidos. Para 2024, México ya había tomado ese lugar. En solo 2 años, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron más de un 20%, acercándose a los 500,000 millones de dólares anuales. Eso no es crecimiento normal, es un cambio tectónico en el panorama económico global. Así que estamos aquí. A los aranceles hicieron inviable a China. México ofreció la combinación perfecta de cercanía, costo y acceso. Las empresas se movieron, el dinero fluyó y nació el efecto México. Pero este movimiento aparentemente simple desató una serie de consecuencias poderosas e inesperadas que ahora se están saliendo de control. Y son estas consecuencias las que realmente están poniendo al dólar en una situación delicada. ¿Qué pasa cuando rediriges billones de dólares en comercio global sin un plan maestro? Mientras los políticos en Washington se felicitaban por ponerse duros con China, liberaron una reacción en cadena que está redefiniendo quién tiene el poder en la economía mundial. Empecemos por los perdedores, y el mayor de ellos puede sorprenderte, el consumidor estadounidense. La idea de los aranceles era castigar a China y traer empleos de vuelta. Pero las empresas no regresaron, se fueron a México. Y aunque México es más barato que la China cargada de aranceles, sigue siendo más caro que la China previa a los aranceles. Ese costo tiene que ir a algún lado y termina reflejándose en los precios que pagas tú.
Un estudio del National Bureau of Economic Research concluyó que los consumidores y las empresas de Estados Unidos asumieron casi el 100% del costo de los aranceles a China, unos 50.000 millones de dólares al año. Las lavadoras son más caras, la electrónica es más cara, la ropa es más cara. La clase media está pagando un impuesto oculto para financiar este reordenamiento económico sin recibir los beneficios prometidos. Otro perdedor son otros países en desarrollo que esperaban captar parte de esa salida de manufactura. Vietnam, India, Bangladesh llevan años intentando posicionarse como alternativas a China. Han logrado avances, pero no pueden competir con la ventaja geográfica de México ni con su acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. México está absorbiendo oportunidades que podrían haberse repartido por todo el sur global. Ahora hablemos de los ganadores, porque aquí la historia se pone realmente interesante. Obviamente México está ganando. Su economía está en auge, la inversión extranjera directa se dispara y el peso se ha fortalecido. Pero México no es el único ganador. Ni siquiera el mayo ere. Aquí entra el campeón inesperado, Canadá. A medida que México se convierte en el centro manufacturero de América del Norte, necesita importar enormes volúmenes de materias primas, componentes y equipo industrial. ¿De dónde viene gran parte de eso? De Canadá. Acero canadiense, madera canadiense, aluminio canadiense, energía canadiense, todo fluye hacia el sur para alimentar el auge manufacturero mexicano. Más aún, Canadá se está posicionando como la columna vertebral logística de esta nueva red comercial norteamericana. Muchos bienes fabricados en México pasan por puertos o redes ferroviarias canadienses o rumbo al mercado estadounidense, especialmente hacia el medio oeste y el noreste. Empresas canadienses de logística e infraestructura están ganando silenciosamente enormes sumas como intermediarios del efecto México. En 2020 y 2024, el comercio entre Canadá y México creció un 35% interanual. Es una cifra impresionante para dos países que históricamente no tenían vínculos económicos tan fuertes. Canadá se ha convertido en el socio silencioso del reajuste económico de la región. Pero hay un ganador aún más grande y opera en las sombras, en China. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero aquí está el giro. Aunque las empresas chinas ya no pueden exportar fácilmente productos terminados directamente a Estados Unidos, se adaptaron. Ahora están invirtiendo masivamente en fábricas en México, abren plantas, contratan trabajadores mexicanos, colocan etiquetas de hecho en México y envían los productos a Estados Unidos sin aranceles. Es el hueco perfecto en el sistema. La inversión extranjera directa china en México ha aumentado más de un 300% desde que se impusieron los aranceles. Empresas como Hisense, Lenovo y muchas otras ya operan desde México. Estados Unidos intentó sacar a China de la cadena de suministro y China simplemente se movió un país más allá. Y ahora llegamos al núcleo del problema, ¿por qué todo esto es una amenaza para el dólar? Durante los últimos 80 años, el dólar de Estados Unidos ha sido la moneda de reserva mundial. Eso significa que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares, que los países mantienen dólares como principal reserva y que Estados Unidos puede emitir dinero que el resto del mundo acepta. Es un privilegio enorme, pero ese privilegio se sostiene sobre una base, el dólar debe ser la moneda más útil, más confiable y más necesaria para el comercio global. Y durante décadas, si querías comprarle a la fábrica del mundo, China, necesitabas dólares. La relación comercial entre Estados Unidos y China era el ancla del dominio del dólar. Ese ancla ahora se está cortando a medida que el comercio se desplaza del eje Estados Unidos-todo China al eje Estados Unidos-México y a medida que México comercia cada vez más con América Latina, Asia y Europa. La centralidad del dólar se va erosionando silenciosamente. México empieza a comerciar más en pesos, euros e incluso yuanes. La necesidad marginal de dólares disminuye. Y en economía, los cambios marginales se acumulan con el tiempo.
Hay además un problema más profundo. Estados Unidos ha utilizado el dólar como arma a través de aranceles, sanciones y restricciones financieras. Otros países están tomando nota, están entendiendo que depender demasiado del dólar los hace vulnerables a decisiones políticas estadounidenses. Así que diversifican, crean sistemas de pago alternativos, acumulan oro y exploran monedas capitales de bancos centrales. Los aranceles buscaban fortalecer la posición económica de Estados Unidos, pero en la práctica aceleraron la tendencia que más debería preocupar a sus responsables políticos, la lenta pero constante erosión de la hegemonía del dólar. No va a colapsar mañana, pero su dominio se está desgastando. Fábrica mexicana por fábrica mexicana. La ironía es brutal. Al intentar castigar a China y reconstruir la manufactura nacional, Estados Unidos creó sin querer las condiciones para el debilitamiento de su propia moneda. En resumen, un arancel impuesto para dañar a China y ayudar a Estados Unidos terminó provocando el efecto México-México, una migración masiva de manufactura. Eso generó una onda expansiva global. Los consumidores estadounidenses pagan más. Otros países quedaron relegados. Canadá se convirtió en una potencia logística silenciosa y China se adaptó invirtiendo en México. Pero la consecuencia más grande es sistémica. El reordenamiento de las cadenas de suministro está socavando las fuerzas que han sostenido al dólar como moneda de reserva mundial. Los flujos comerciales están cambiando, los países están reduciendo su dependencia del dólar y la misma herramienta económica que se utilizó, los aranceles, aceleró el proceso. Estamos viendo las primeras etapas de un mundo post-dólar. No sucederá de un día para otro. El dólar seguirá siendo dominante durante años, quizá décadas, pero la trayectoria ya cambió, y una vez que se pierde el impulso, recuperarlo es extremadamente difícil. La lección no es solo sobre aranceles o guerras comerciales, es sobre consecuencias no previstas en una economía global profundamente interconectada. No puedes mover una sola palanca y esperar un resultado predecible. Cada acción genera una reacción, y a veces esa reacción es exactamente lo contrario de lo que buscabas. Si este análisis te resultó útil, suscríbete. Cada semana desarmo los mecanismos ocultos de la economía global. Y ahora te dejo una pregunta: ¿qué país crees que será el próximo en beneficiarse de este cambio en las cadenas de suministro? ¿India, Vietnam o algún otro totalmente inesperado? Déjame tu predicción.